Muy bien, buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo de dónde se encuentren. Por acá les habla el ingeniero Luquen Quintana, consultor BIM y General Manager en Inesatec. Les pediría por favor, si pueden, a través del panel de preguntas o a través del chat, en las opciones que tienen a mano derecha en el panel de control de GoToWebinar, si pudieran confirmarme que me pueden ver o que me pueden escuchar correctamente, para asegurar que está todo en orden antes de empezar directamente con la sesión. Por acá José Rodríguez nos dice buen día. Buen día, José. No sé si puedes confirmarme que se me ve y se me escucha correctamente para ir empezando la sesión. Muy bien, gracias, José. Te agradezco la confirmación. Vamos saludando a todos los que van conectándose ya a esta hora, agradeciéndoles su participación en esta tarde de hoy. Y bueno, voy a ir comenzando un poco con la presentación, ¿no? Si vamos acá a nuestra web, nos vamos a formación, nos vamos aquí a webinars, verán que la sesión que tenemos preparada el día de hoy, como parte de esta dinámica o este conjunto de webinars que dictamos de manera semanal en abierto para ofrecer recursos formativos de manera gratuita a los miembros de nuestra comunidad, es este webinar que hemos titulado Del modelado 3D hasta la simulación constructiva con Revit y Syncro, reduce tiempos y costos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos utilizar Syncro en conjunto con Revit para la planificación y simulación del proceso constructivo, de manera que podamos optimizar todo ese proceso de programación de obra que, como todos saben, suele causar muchos dolores de cabeza, que en la mayoría de empresas se sigue haciendo con documentos 2D a través de los famosos diagramas de Gantt y con el método de la ruta crítica y muchas veces en una serie de documentos que terminan siendo un poco letra muerta y que una vez que ha sido emitido ese documento con el cronograma de obra, quizás se consulta al principio de la obra, pero inmediatamente cuando empieza a desviarse la realidad de lo que fue planificado, entonces se termina un poco abandonando y eso es lo que nos termina trayendo reprocesos, retrabajos y, bueno, por supuesto, las consecuencias y los impactos negativos que eso puede implicar. Entonces, fíjense, yo voy a apagar mi cámara por acá para concentrarnos en mi pantalla y voy a ir abriendo por acá el software, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo por acá abierto, déjenme verificar que lo están viendo, sí, creo que ya lo pueden ver, perfecto. El modelo con el que vamos a trabajar el día de hoy, que como ven es un modelo de Revit relativamente complejo, en este caso es un modelo únicamente estructural de una edificación con un sistema estructural de hormigón armado, de concreto armado, es un sistema mixto que combina, como ven, muros de concreto, muros de hormigón, con columnas también de hormigón y luego un sistema que es relativamente aporticado de vigas con losas de diferentes tipos. Es una edificación que tiene 18 niveles con una planta variable aquí en un cambio de sección en altura y, bueno, una zona de techo que tiene una sala de máquinas, ¿no? A efectos del webinar de hoy nos vamos a concentrar en un ejemplo de solo de estructuras, pero piensen que o entiendan que todo lo que vamos a ver o que vamos acá a definir o que vamos a mostrar es perfectamente extrapolable a cualquier otra disciplina que se esté trabajando dentro del proyecto. Es decir, si nosotros tenemos modeladas las instalaciones, tenemos modelados los elementos arquitectónicos, tenemos modelado lo que sea, nosotros podemos perfectamente vincular esto a nuestra programación a través de software como Syncro y poder hacer una planificación, una simulación de obra completa en donde todas las disciplinas se vean involucradas, ¿no? Bueno, este es un modelo donde no voy a entrar demasiado en detalle, pero bueno, un modelo generado a través de las herramientas de Revit. La verdad es que nos lo facilitó una de nuestras colaboradoras y vemos que tiene, bueno, un nivel de desarrollo intermedio, puede ser un poco mayor a un lot 200 y un lot 300. Tiene, bueno, los muros de hormigón bastante bien definidos. No tiene, la verdad, demasiada información a nivel de armados de refuerzo y demás, pero
sí que es más que suficiente para el ejemplo que queremos mostrar de la facilidad, ¿no? Pensemos por un momento en lo complejo que sería generar una planificación 2D de esta edificación, generar una lista de actividades de todo lo que se construiría aquí a nivel de estructura y luego poder auditar correctamente que la planificación no tiene errores y que verdaderamente se están construyendo las cosas en el orden en el que nosotros queremos que se haga. Si nosotros no podemos hacer esa planificación 4D o esa planificación BIM 4D antes de la obra, ¿qué es lo que sucede? Que estamos expuestos completamente a que ese documento de 2 dimensiones, donde realmente no podemos visualizar lo que representa cada barra de ese diagrama de Gantt y demás, llegamos a la obra y resulta que en uno de los niveles nos equivocamos y en la, digamos, secuencia de alguna actividad y no pusimos que se completara en el tiempo que debía completarse una actividad previa, por ejemplo, que estén construidas las vigas completas antes de empezar a vaciar la losa, por ejemplo, lo que vamos a terminar generando es un inmenso impacto económico en la obra, porque quizás pasaremos días con las cuadrillas paradas, o habremos pedido material para la obra que todavía no necesitamos, o tendremos maquinaria alquilada que realmente no tendríamos por qué tener en obra en un día X. Entonces, ese es el tipo de problemas con los que nos enfrentamos en campo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución a este problema? La solución está en aprovecharnos de este modelo BIM que nosotros hemos generado en un software como Revit y aprovecharlo al 100%, no nada más en la fase de diseño, sino en fases posteriores a la entrega del diseño. Es decir, en este caso particularmente, en la fase de ejecución de la obra. Entonces, hoy en día hay muchas empresas que tienen ya el BIM implementado para diseñar, para coordinar, para llegar a los documentos y los planos constructivos finales, los planos de detalle finales, pero no tienen el BIM implementado a nivel de obra, ni el BIM implementado para el control y seguimiento del proyecto. Y ahí es donde entra justamente Syncro y el BIM 4. Un punto previo, antes de continuar con la presentación, comentarles que todo lo que vamos a ver en este webinar de hoy lo pueden conseguir o lo vamos a tratar con mayor profundidad en 2 programas de formación, en nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que empieza el próximo 8 de mayo, es decir, que están más que a tiempo todavía de apuntarse, que es un programa de 6 meses en el que trabajamos y desarrollamos material y contenido sobre BIM 4D, sobre BIM 5D, es decir, sobre planificación y presupuesto de obra en base a modelos, sobre BIM 6D y también sobre cómo hay todo un ecosistema de metodologías y técnicas innovadoras aplicadas a la construcción que interactúan con el BIM y nos permiten sacarle más rentabilidad a nuestros proyectos. Pero es que además esto forma parte también de nuestro máster en BIM Management. Para aquellos que estén buscando un programa de formación, digamos, más completo, que les permite a ustedes asumir cualquier rol en el contexto de un proyecto BIM, tenemos el máster en BIM Management, que sale justamente con ese título, valga la redundancia, de máster, en el que no solamente harían esta especialización que acabamos de comentar, sino que previamente a hacer esta especialización, harían también la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks para poder dominar justamente la técnica de modelado y la técnica de coordinación de disciplinas. Pasarían a hacer la especialización esta que les acabo de comentar, centrada también en BIM 4D, 5D, 6D y otras tecnologías, y luego hacen un trabajo final de máster que les permite graduarse como máster en BIM Management, y eso, por supuesto que, digamos, les da a ustedes, bueno, la posibilidad de trabajar en cualquier proyecto BIM y que además tiene un perfil altamente demandado en el mercado, no solamente en Europa, sino también en América Latina, en los Estados Unidos y demás. Entonces, realmente es bueno, un camino interesante de formación en el que nosotros los animamos a involucrarse. Entonces, fíjense, puntos críticos, ¿no? Syncro es un software, como les decía, de planificación BIM 4D que nos permite, trayéndonos la geometría de diferentes fuentes, en el caso del webinar de hoy, trayéndonos directamente desde Revit, poder obtener esa planificación, esa animación y esa representación virtualizada de la planificación de la obra para poder hacer esa preconstrucción que necesitamos e identificar cuáles son las deficiencias que hay en nuestra programación, ajustarla y luego hacer el tracking o el seguimiento de cómo se completan cada una de esas actividades que nosotros definimos en ese cronograma de hoy. Entonces, en ese sentido, un punto importante y un concepto importante que debemos manejar es el de OpenBIM y el de IFC.
Para aquellos de ustedes que estén un poco más familiarizados con el tema del BIM, sabrán que existe, promovido por una organización que es Building Smart International, de la que Inesatec forma parte en su capítulo de España, el desarrollo de un estándar de datos abiertos llamado IFC, Industry Foundation Classes, que básicamente, para simplificarlo y no entrar en muchos detalles técnicos, lo que nos permite es comunicar los diferentes software BIM entre sí. Entonces, por más que yo tenga un archivo de Revit que es .rvt, si yo me quiero comunicar con otro software como Syncro, no importa que Syncro no sea de Autodesk, como solía suceder antes, que yo no podía abrir un plano de AutoCAD en otra herramienta, sino que yo ahora puedo exportar mi modelo BIM de Revit, exportarlo en ese formato IFC, que tiene un estándar que otros programas pueden entender, y eso me abre a mí la puerta y el abanico a trabajar de forma verdaderamente colaborativa, utilizando herramientas de diferentes fabricantes y usando de verdad los software que más se adaptan a los requerimientos y las necesidades que tengo. No lo vamos a mostrar acá porque nos tardaríamos mucho, pero que sepan que si yo estoy acá en Revit, puedo directamente exportar esto como un formato IFC, elegir cuál es un poco ¿cómo se llama? La configuración de ese IFC que quiero generar, cuál de las versiones del estándar quiero utilizar, por ejemplo, el 2x3 Coordination View 2.0, y luego modificar exactamente cuáles son los detalles de todo lo que va a llegar a Syncro, ¿no? Y luego, un poco por ensayo y error o ajustando estos parámetros, podemos llegar a conseguir que lo que se exporte sean todos los parámetros que están contenidos dentro de mi modelo de Revit y lleguen de manera adecuada a Syncro, como vamos a ver a continuación. Otra cosa importante que les quiero dejar como una pastilla para todos aquellos que estén menos familiarizados con BIM. Recordemos que el modelo BIM no es solamente un modelo tridimensional, no es solamente una geometría. Para tener solamente una geometría 3D, ya teníamos AutoCAD 3D, o teníamos software como 3D Max o como SketchUp, que era simplemente una representación gráfica en 3 dimensiones de lo que se iba a construir. El BIM va mucho más allá de eso, porque si yo toco, por ejemplo, acá en el modelo de Revit, cualquier elemento, por ejemplo, esta pared, yo veo que esta pared no es nada más una representación tridimensional de la pared, sino que tengo acá el nombre de la familia a la que pertenece, cuál es el tipo del elemento al que pertenece. Si yo me voy a los parámetros, yo puedo ver las propiedades del tipo, cuál es el espesor que tiene, cómo es la estructura interna de ese material, las propiedades que tiene el material. Incluso tengo toda una serie de parámetros, aquí me dice si es un vaciado horizontal y vertical, el tipo de elemento, cuál es el frente al que pertenece, todas las cotas, es decir, las mediciones internas de ese elemento, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos acá realmente un universo entero de información de exactamente qué es lo que se va a construir. Y al ser exactamente lo que se va a construir, entonces nosotros podemos aplicarle en base a este modelo una serie de simulaciones, de análisis, de obtención de datos y de extracción de información que nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo sería el flujo de trabajo? Como les decía, lo primero que haríamos sería exportar un modelo IFC de esta edificación, que yo ya lo tengo exportado, y entonces nos iríamos a Syncro. Entonces, fíjense, Syncro tiene una interfaz que, como ven, al igual que la mayoría de los software BIM, es más o menos parecida entre sí, donde yo tengo acá arriba una interfaz que se parece, o una parte de la interfaz que se parece mucho a lo que me encontraría en un software de planificación, como pudiera ser Primavera P6, o como pudiera ser Microsoft Project, donde yo puedo ir creando actividades, por ejemplo, construcción de edificación, y luego ir creando actividades que dependan de esta, ¿no? Yo puedo crear una tarea bajo esta que sea construcción del nivel 1, y luego por debajo de esta otra actividad, ¿sí? Tal como haría en Project, que sea, por ejemplo, vigas del nivel 1, y así sucesivamente, ¿no? Y le puedo agregar a estas actividades, tantos campos de información como yo quiera. Y puedo cambiar la duración de esas actividades, ¿vale? Yo puedo calcularla manualmente, o puedo extraer información del modelo y saber cuánto va a durar, o puedo conocer mis rendimientos y definirlos, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, puedo decir cuál es la duración que la actividad va a tener y veo cómo esto se me está reflejando, un diagrama de Gantt a medida que voy creando esas actividades, ¿no? Incluso si yo creo una segunda actividad, vamos a decir, por ejemplo, acá, no sé, losas del nivel 2, del nivel 1, yo acá le hago un indento a esto para que quede al mismo nivel de esta otra, digo que esta va a durar 7 días, y luego yo estas dos las vinculo, por ejemplo, como cadena, hago una reprogramación, sin manual, y vean cómo yo estoy dándole la condición de que las losas solo empiezan cuando la viga ha terminado, él automáticamente me programa.
Y esto es básicamente lo que hacíamos en un software como Project, ¿no? Y yo luego puedo crear, agregarle recursos materiales que están asignados a la actividad, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la clave real de Syncro? La clave real de Syncro está en este parámetro que ustedes ven acá, que es que Syncro me permite, déjenme ver si puedo poner esto un poco más pequeño y esta columna un poco más grande, es que Syncro me permite asociar no solamente recursos teóricos de materiales, de mano de obra, de equipamiento, sino recursos 3D que vienen del modelo. De manera que yo puedo tener una especie de maqueta asociada al tiempo, por eso es BIM 4D, la cuarta dimensión del BIM es el tiempo, que me permite ver en una animación, acá en la página inferior o en la parte inferior de la interfaz, cómo el edificio se va a construir e identificar cuáles son los elementos de ese edificio que se están ejecutando, en qué momento del tiempo eso está sucediendo y si la secuencia que estoy planteando es correcta. Es decir, como les estaba comentando anteriormente, hacer la preconstrucción virtual del activo, identificar cuáles son los elementos de la ejecución que yo estoy planteando, si son correctos o no, y poder establecer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero que yo tengo que hacer es, además de crear una planificación que la puedo crear internamente dentro de Syncro o importarla de otro software, yo tengo que importar también una geometría. En este caso, vamos a importar una geometría de un IFC, que es justamente el IFC de la estructura, justamente de esa torre que ya exporté desde Revit. Entonces yo me la traigo por aquí, voy a dejar todas las opciones por defecto para no hacer ningún cambio, aunque aquí tú puedes personalizar exactamente qué es lo que va a importar. Él lee un poco, vamos a esperar unos segundos, él tarda unos segundos en leer el IFC que estamos generando. En este caso es un IFC bastante grande que tiene muchos objetos 3D. Fíjense que en este caso se está trayendo 12.093 objetos 3D. Y van a ver cómo, una vez que los termine de generar, él los va a levantar acá en Syncro. O sea, va a traer ese IFC y me va a representar esa geometría 3D directamente en esta ventana inferior. Esperen un segundo. Vean, aquí está, ya terminó de importar. Ahora me vengo para acá. Hay que esperar que actualice y fíjense cómo ya tengo aquí toda la estructura de mi edificación traída desde Revit exactamente con la información que traía desde allá. ¿Cuál es la magia del IFC? Varias cosas. Fíjense que yo tengo acá a la izquierda un panel, vamos a colapsarlo completo. Vamos a darle aquí y decimos Collapse All. ¿Sí? Y tengo justamente jerarquizados los elementos que forman parte del proyecto en función de ese estándar IFC. Entonces, fíjense que si yo toco aquí el piso 1, él me selecciona todos los elementos que pertenecen al piso 1. Pero si yo quiero discretizar la selección, yo puedo entrar acá y veo que tengo diferentes tipos de objetos IFC, que es como se nombran dentro de la estructura de datos. Entonces tengo las columnas, las escaleras, las paredes. En este caso, estas paredes son básicamente aquí lo llaman solaqueo, porque es un modelo hecho en Perú, pero básicamente el recubrimiento de las paredes y acá los muros de cada nivel, por ejemplo. Entonces yo puedo muy fácilmente explorar el modelo y ver qué contiene, pero fíjense que si yo extiendo esto, miren la cantidad de muros que hay o de fragmentos de muro que hay solo en ese primer nivel, ¿no? Estamos hablando de 400 paneles de muros en este primer nivel, porque es un edificio con una superficie muy importante. Entonces, claro, aquí entramos, por ejemplo, si yo creara una actividad aquí que se llamara muros del nivel 1, yo le doy aquí a Indent, vamos a darle a Indent otra vez. Yo tengo ahora esta actividad de muros del nivel 1, vamos a decir que esta actividad de muros del nivel 1 precede a la de las vigas. Entonces yo digo que primero hago los muros, luego hago las vigas, las vinculo a esta Finish Start. Voy a decir que esto va a tardar 7 días también, por ejemplo. Y ahora hago una reprogramación. Vean cómo ahora se movió y ahora la primera actividad es la de los muros, porque es lo primero que tengo que construir, ¿no? Claro, entonces yo ahora tendría que vincular los muros del nivel 1 a esta actividad para poder ver cómo se ejecuta. Entonces, ¿qué haría yo? Yo simplemente podría traerme esto de acá, vean que estoy seleccionando todos los muros y vincularlos acá a los muros del nivel 1. Y vean cómo ahora, si yo me voy más atrás de la ejecución de esta actividad, los muros desaparecieron, ¿no? Porque esto todavía no tiene nada vinculado, pero lo que sí está vinculado solo aparecerá cuando la actividad esté en ejecución o haya sido ejecutada, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, avanzo, vean cómo aquí aparece con un perfil verde, me está indicando que mientras esto está sucediendo es porque se están construyendo los muros. Esto es el perfil de apariencia más básico que Syncro nos otorga. Y cuando termina de ejecutarse el muro, cambia de color a gris para indicar que ya se terminó de construir. Y así sucesivamente. Pero claro, miren el tamaño de esta edificación.
Ahora supongamos que yo no quiero los muros, solamente todos los muros del primer nivel, sino que yo los quiero por zonas, o los quiero por áreas, o los quiero por tipos. Entonces, claro, eso va complejizando de manera muy profunda o va generando cada vez más conflictos en la manera en la que yo asigno esto, ¿no? Porque ya no sería manualmente agarrar el muro y tirarlo aquí, sino que tendría que ir buscando cuáles son los muros de determinada característica o los muros que pertenecen a una zona particular y demás, ¿no? Entonces, ahí es que entra en valor esto que les estaba justamente comentando, de que realmente lo valioso del BIM no es la geometría. Lo valioso del BIM son los parámetros que están asociados a esa geometría, las variables, todas las propiedades que están creadas en Revit y que yo puedo exportar también a través de este planteamiento del IFC, ¿no? Entonces, si yo me meto por acá, voy a darles un ejemplo, y yo toco, por ejemplo, este muro de acá abajo, y yo voy a este campo acá que dice, a este menú acá que dice propiedades de recursos. Vean que yo tengo unas propiedades generales que me indican cuál es la familia de Revit de la que vino, el tipo, si es material, etcétera, etcétera. Pero si yo voy a este apartado de campos de usuario o user fields, vean que estos son todos los parámetros que él se está trayendo de Revit, ¿sí? Entonces, aquí hay parámetros que me pueden interesar o pueden no interesarme, ¿sí? Pero fíjense que esto pertenece al frente de la torre C, que es un vaciado horizontal, el área, la longitud, el volumen, la fecha en la que se va a ejecutar, según la programación a lo mejor previa que ya haya tenido el equipo de diseño, el material, todo un montón de cosas, ¿no? Y hay, por ejemplo, dos elementos muy importantes que son propios de la estructura de los datos en el IFC. Por ejemplo, aquí me está diciendo que es el IFC type de esto, es un World Standard Case, y me está diciendo, está etiquetado en este parámetro que se llama IFC Building Story, me está diciendo que esto es un elemento que pertenece al piso 1, que es el nivel o la cota 0.14 positiva, ¿no? Sobre el terreno. Entonces, quedémonos con eso porque realmente, ¿de qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para hacer match entre nuestra actividad y nuestros elementos. ¿Qué es lo que pasaría en un proyecto real? Si yo estoy modelando y yo he nombrado a los pisos de esta forma, y yo sé que mi modelo en Revit, este que genera en Revit, va a llegar finalmente a una etapa en la que una persona distinta a quien modela va a hacer esta planificación BIM 4D, yo me puedo asegurar de estructurar el modelo para que tenga ciertos parámetros que puedan hacer match con alguna característica que yo le esté dando a mi actividad en mi planificación. ¿A qué voy con esto? A que si yo tengo, por ejemplo, que este elemento pertenece, digamos, a la zona 1 del piso 1 y yo mi planificación la voy a hacer por zonas, yo puedo ponerle parámetros en Revit a esto, como estos parámetros que ustedes ven acá, de tipo de vaciado, nivel de elemento, etcétera, que me permitan a mí casar este elemento con una etiqueta similar que esté en mi programación, ¿sí? O sea que si yo me vengo para acá y yo creo unos campos de usuario de tarea, vamos a tratar de hacerlo solamente para que vean a lo que me estoy refiriendo, y luego les muestro cómo es el resultado de esto. Si yo abro aquí el menú de campos de usuario, yo puedo crear un campo de usuario que digamos que se puede llamar nivel, ¿sí? Ya que aquí vamos a borrarlo porque no lo configuré bien. Vamos a crearlo de nuevo, vamos a crear un campo de usuario y aquí voy a decir que es un tipo string, o sea que es un texto. Voy a decir que este es el campo de usuario nivel en mis tareas y que no lo calcule y listo, le doy OK. Ya se creó. Ahora yo ese campo de usuario se lo voy a agregar a todas mis tareas. Entonces yo me voy para acá, le digo Customize Columns y busco aquí, puedo buscar nivel y vean que en los user fields, en los parámetros de las tareas existe un campo que se llama nivel. Me lo traigo a mis columnas visibles. Y ahora vean que aparece aquí una columna que se llama nivel. Entonces, si yo mientras voy preparando mi presentación, yo le doy a esta columna el mismo valor de este elemento, por ejemplo, de este piso, vamos a agarrarlo aquí, del Building Story, yo le doy este parámetro, entonces yo ya sé que esto es un parámetro que existe tanto en mi tarea como en mi recurso 3D. Por lo tanto, que ya tengo por ahí un elemento de datos que me permite hacer un match entre ambas cosas. Normalmente vamos a necesitar más de uno para hacer la vinculación. Pero fíjense la magia de esto. La magia de esto es que si yo conozco parámetros que existen tanto en mis tareas como en mis elementos 3D modelados desde Revit, yo puedo preparar mi planificación sabiendo que esas etiquetas van a estar incluidas y luego hacer la vinculación de los elementos de mi modelo a mis actividades
de manera totalmente automatizada o bastante automatizada. Entonces, yo les quiero mostrar un ejemplo de cómo se hace esto, para que vean la diferencia. Si yo tuviera que hacerlo manualmente, en este caso les acabo de comentar, vean que si yo salgo de todo y yo selecciono, vámonos para acá a Resources, y yo toco aquí el nivel más alto de esto, para que seleccione toda la edificación, vean que tengo 12.067 elementos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se tardaría que yo tuviera que ir agarrando columna por columna o grupo de columna por grupo de columna y asignándolas a el nivel y a la actividad que corresponde? A lo mejor puedo tardar una semana, a lo mejor puedo tardar 2, a lo mejor puedo tardar un mes, puedo cometer errores humanos, etc. Pero si yo logro crear una regla en la que el parámetro, en la que esto se asigne automáticamente por el parámetro, entonces puedo hacerlo en algunos segundos. Entonces, fíjense cómo lo haríamos en un caso profesional. Yo voy a generar un archivo nuevo acá, ¿sí? Vamos a decir que no vamos a guardar los cambios. Y yo voy a importar, lo primero que voy a hacer va a ser importar otra vez esa geometría, ¿vale? Entonces, de nuevo, vamos a repetir el proceso, vamos a importar la geometría 3D. Mientras importo la geometría 3D, recordarles que Syncro tiene dos opciones muy interesantes en términos de lo que es la planificación del diagrama de Gantt, ¿vale? O de la planificación base. Esta planificación base, como ven, yo la puedo crear actividad por actividad dentro de Syncro, utilizando unas herramientas que son, por ejemplo, muy parecidas a las de Microsoft Project, pero el programa tiene la posibilidad también de interoperabilidad con muchos software o con varios software, por lo menos los más conocidos, de planificación. Entonces yo puedo, si estoy más acostumbrado a trabajar la planificación en un software externo como Primavera, como Project, incluso como Excel, yo puedo preparar mi planificación con mis tablas, con mis parámetros y todo en ese software y luego importar, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo le doy aquí a finalizar, vean cómo aparece aquí mi geometría, que no está vinculada a nada porque no existe planificación. Entonces, en un proyecto real, ¿qué haríamos? No necesariamente yo crearía la planificación en Syncro, sino que mientras estaba diseñando, se estaba modelando esto, había alguien en el departamento de planificación de mi empresa que estaba directamente preparando esa planificación o ese cronograma que vimos anteriormente. Lo estaba haciendo, supongamos, en Project. Entonces, yo me vengo para acá y le doy a importar y vean cómo puedo traerme planificaciones de hasta Power Project, para esto hay que agregar una configuración, pero se puede hacer también, de Project, de NetPoint, de Primavera P6, de Safran, que son algunos de los softwares más utilizados de planificación en el mundo. Entonces, vamos a decir que yo me quiero traer una planificación hecha en Project. Yo toco mi planificación hecha en Project y me traigo esta planificación que está acá. Entonces, le digo que sí, me voy a traer toda la información que está en esa planificación y ya tengo mi planificación generada, ¿vale? Entonces esto lo ha hecho previamente un equipo de diseño, un equipo de planificación, perdón, o que se encarga del programa de obra, y vean como aquí están ya todos los niveles de mi edificación creados, ¿vale? Todas las actividades puntuales y toda la secuencia de actividades también. Vamos a alejarnos un poco acá. Y si vamos bajando, nosotros podemos ver cómo están todos los 18 pisos de nuestra estructura ya planteados, ¿vale? Pero claro, si yo he estado de manera coordinada, porque tengo un flujo de trabajo BIM implementado en mi empresa, yo a la gente que hizo esta planificación ya le he comunicado que va a haber un parámetro que se llama tipo IFC, que me identifica si algo es un muro, una columna, etcétera, y un parámetro de nivel que me va a servir a mí para poder identificar, por ejemplo, cuáles son las columnas del piso 1, los muros del piso 1, el recubrimiento de muros del piso 1, las escaleras del piso 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se fijan, si me voy aquí al campo de User Fields, vean que aquí existen ya unos campos de tareas, unos campos de usuario de tareas que se llaman IFC Type y nivel. No se están mostrando acá porque yo no he customizado las columnas, voy a customizar las columnas. ¿Sí? Entonces voy acá, busco User Fields, IFC Type y nivel, vamos a elegirlos los dos, me los traigo para acá, para que se me muestren, y vean cómo aquí, vamos a moverlo para acá, y moverlo para acá, vean cómo aquí ya está precargado toda la información, o sea, esas etiquetas que me van a servir a mí para hacer match. Un ejemplo puntual. Vamos a buscar World Standard Case. Entonces, yo necesito que mis muros del primer nivel tengan tanto la etiqueta IFC World Standard Case, la propiedad IFC World Standard Case, como la propiedad del nivel. Entonces, yo me voy para acá, vamos a tocar, por ejemplo, un muro cualquiera, vamos a decir este.
Vean cómo si yo voy al tipo IFC de este elemento es IFC World Standard Case y el Building Story, que es el nivel, es piso 1 NPT 0.14. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tengo ya yo dos parámetros que me permiten a mí que el sistema haga un mapeo de mi modelo, identifique cuáles son las paredes del piso 1, porque existe ese parámetro también en mi actividad. Entonces, ¿cómo me aprovecho de ello? ¿Cómo me aprovecho de esto? Bueno, muy sencillamente, yo me voy aquí a asignar recursos y voy a asignar recursos a tareas. Voy a hacer un pequeño paneo aquí para ver que esté todo bien. Aquí parece que está todo bien. ¿Vale? Para verificar que haya llegado todo en orden. Muy bien. La secuencia también. Perfecto. Entonces yo voy a decir asignar recursos a tareas, pero en lugar de hacerlo manualmente como lo hice antes, voy a aprovecharme de una propiedad o de un grupo de herramientas del software que dice automatching o autoemparejamiento. Entonces voy a darle a recursos a tareas. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo ya creada una regla de autoemparejamiento. Voy a mostrarles qué hace esa regla de autoemparejamiento. Esa regla de autoemparejamiento me dice que va a solamente utilizar los recursos seleccionados, o sea que tengo que tener seleccionados los recursos 3D y las tareas seleccionadas. En este caso voy a seleccionar todas las tareas también. Por ahora no me voy a meter con el perfil de apariencia, luego se los muestro, pero el perfil de apariencia lo que me está permitiendo es que yo puedo elegir cómo se van a ver esos elementos a medida que se están ejecutando. No tiene por qué ser el verde ese que vimos anteriormente. Ahora les muestro cómo lo pudiéramos cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí veo que hay dos reglas, ¿no? Y vamos a ver qué quiere decir esas reglas. Lo que me va a decir es que él va a mapear o va a buscar en todos los recursos y en todas las tareas y va a buscar coincidencias en el campo de usuario del recurso IFC Building Story y el campo de usuario de la actividad que se llama nivel. Cuando el valor de esos dos coincida, quiere decir que hay un primer match. Pero hay una segunda condición. La segunda condición es que el user field IFC type del recurso tiene que coincidir con el valor del campo de usuario IFC type de la actividad. Entonces, ya sabemos que el IFC type va a ser muro o World Standard Case y que el piso es el Building Story. Entonces, si los dos coinciden, entonces él detecta que ese elemento 3D va con esa actividad particular. Entonces, vamos a cancelar acá porque ya la tenemos configurada y vamos a darle aquí en operaciones, vamos a darle a Search. ¿Vale? Ah, disculpen. Fíjense, aquí me eligió solo un muro porque tengo solo una actividad seleccionada. Pero vamos a hacer clear porque en las condiciones que yo puse dije que tenía que tener todas las actividades seleccionadas y todos los recursos 3D seleccionados. Entonces, selecciono todas las actividades de mi planificación para que el software las monitorice todas o haga un barrido sobre todas. Y en los recursos me voy al nivel más alto acá arriba y selecciono todos los recursos. Para verificar voy a ver que hay 12.067 recursos seleccionados. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo, a ver que va a tardar un poco más. Voy a darle recursos a tareas y antes de asignarlos le voy a dar a Search. Ahora fíjense cómo él está pensando. Él va a pensar y me va a mostrar una lista de todas las coincidencias que hay en función de esa regla que establecí. Y pueden ver la inmensa cantidad o sea, aquí, en segundos, él consiguió 12.067 coincidencias, ¿vale? Es decir, a todos los elementos que estaban en ese modelo les consiguió dónde van dentro de la planificación. Este computador en el que estoy trabajando tiene un procesador más o menos rápido, pero piensen que un procesador no tan complejo o no tan potente, esto es perfectamente factible también, simplemente se tardará un poquito más. Entonces yo simplemente le digo, ya que he revisado que tiene sentido, fíjense que aquí está vigas con vigas, si bajo un poco más vamos a buscar algo más. Por ejemplo, vigas con vigas acá, vamos a buscar losas con losas, ven, losa con losa, todo bien, y yo le voy a dar aquí asignar todos. Él me va a advertir que hay 12.000 asignaciones potenciales y que puede tomar tiempo. En este caso le voy a decir que sí. Él se tarda unos segundos y ya terminó. Me dice que la operación terminó adecuadamente y que hay 12.067 asignaciones creadas. Y vean cómo todo desapareció. Todo desapareció porque está todo asignado ya y yo estoy al principio de mi obra. Entonces, si yo estoy al principio de mi obra, vean cómo no hay nada, no se ha creado nada. Pero si yo empiezo a avanzar, vean cómo si yo estoy aquí, dice construcción de columnas y muros del primer nivel. Ah, bueno, perfecto. Aquí se están construyendo las columnas y losas del primer nivel, de acuerdo con mi
de acuerdo con mi perfil de apariencia. Y si voy avanzando, vean cómo luego empiezan los recubrimientos de las paredes, estos elementos decorativos que estas paredes tienen, pero si sigo más adelante, también están las escaleras construyéndose. Bueno, en este caso no hay escaleras en el primer nivel, no pasa nada, si él detecta si hay o no. Vamos a ver. Ah, no, perdón, sí está, es que no está, vamos a acercar esto para que se vea. Ahora sí. Vean, aquí está la escalera ejecutándose, la escalera del primer nivel, y luego cuando paso al segundo nivel, lo mismo. Entonces, el segundo nivel empieza por las vigas del segundo nivel, que son las vigas que van a permitirme construir la losa del piso 2. Entonces, claro, aquí es donde yo voy verificando que la secuencia constructiva es correcta. Entonces yo voy, venían las vigas, ¿no? Entonces, después de las vigas, lo lógico es que se construya el piso, ¿no? De esta, la losa de este nivel. Entonces, vean cómo, ahí está la losa, correcto. Y luego la losa, entonces, los muros y columnas del siguiente nivel. Y ahí van. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo voy a pasar un poco más rápido. Si yo voy avanzando nivel por nivel, vean cómo se está construyendo en tiempo real o a escala real, a nivel temporal, exactamente mi obra, cómo tiene que ejecutarse. Entonces, ven, aquí voy ya, vamos a ver en dónde estoy parado. Fíjense, si bajo un poco más acá, vamos a ver dónde estoy. Estoy aquí en el piso 12 ya, ¿no? Si sigo avanzando, vienen los del nivel superior, y así sucesivamente. Vamos a alejarnos aquí, hasta que llego y termino de construir el nivel superior. Entonces, fíjense, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, esos 12.000 elementos que hubiese tardado horas en asignarlos manualmente, Syncro me da la posibilidad de asignarlos a la programación, creando reglas de autoemparejamiento de manera muy sencilla y llegar a este resultado. Entonces, claro, yo invierto un poco más de tiempo y un poco más de énfasis en los procesos durante la fase de diseño para garantizar que estos parámetros estén incluidos en la planificación y en el modelo, y eso me facilita a lo mejor el 80 o el 90% del trabajo que requeriría invertir para poder llegar a una planificación BIM 4D completa, ¿no? Entonces, hay un punto más que les quería mostrar, porque quizás verlo así todo en verde no es particularmente vistoso. Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver si puedo hacer aquí, esto no lo tenía preparado, pero vamos a ver si puedo hacer aquí un pequeño ejercicio veloz, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer solo para el primer nivel, que es cambiar los perfiles de apariencia. Entonces, ¿qué son los perfiles de apariencia? Es la forma en la que él me muestra la ejecución. Y yo quiero que me lo muestre de una forma que sea más similar a la realidad, ¿vale? No que me aparezcan estos elementos así como todos de un solo golpe en verde y luego se pasen a gris, sino que yo quiero ver un poco cómo se están ejecutando. Entonces, eso yo lo puedo personalizar tanto como yo quiera. Entonces, yo puedo ir aquí a perfiles de apariencia y vamos a crear un perfil de apariencia nuevo. Este perfil de apariencia nuevo le vamos a poner, por ejemplo, muros y columnas. ¿Sí? Entonces, esto de muros y columnas, aquí yo puedo decir que la apariencia sea, aquí lo estoy dejando con la apariencia original. Vamos a decir que el color, mientras está activo, sea de, no sé, vamos a decir que sea azul oscuro y que tenga una simulación de crecimiento. Y en este caso voy a decir que sea de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, listo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a seleccionar muros y columnas de este nivel, o mejor dicho, vamos a seleccionar esta actividad, construcción de columnas. Vámonos a Task Properties y en General, en Resources. Ya, espera un segundo para buscar dónde lo vamos a cambiar. Espera un segundo, por favor. Vale, yo acá voy a seleccionar todas estas columnas. Vamos a seleccionarlas todas hasta el final. Vale, y vean que, por ejemplo, las columnas estaban con el perfil de apariencia de instalación, ¿sí? Que era el verde este anterior. Yo esto lo voy a cambiar y le voy a poner perfil de apariencia, muros y columnas, ¿vale? Ahora les muestro algo. Vamos a hacer lo mismo con los muros, ¿sí? De nuevo, selecciono todos los recursos que están asociados a la tarea, este también, y le cambio el perfil de apariencia y le pongo perfil de apariencia de muros y columnas. Vale, entonces ahora me voy para atrás, voy a deseleccionar todo para que no me aparezca nada en púrpura, que es lo que indica que algo está seleccionado. Y si yo voy barriendo la actividad, vean cómo ahora, en lugar de aparecer de una vez en verde todo el muro como si estuviese construido, yo puedo simular tal como el concreto se estaría vaciando. Vean que cuando se termina de vaciar, pasa el color gris que indica que ya está terminado.
Y así yo puedo ir asignando perfiles de apariencia particulares a cada uno de los elementos de mi modelo para que esto se parezca lo más posible a una, digamos, a la animación de una ejecución de una obra real, ¿no? Puntos importantes. Lo que les acabo de mostrar es el aspecto más básico, los aspectos más básicos intermedios de Syncro. Pero es que Syncro te permite hacer muchas cosas más. Que es que después de que tú has empezado a ejecutar, tú puedes hacer tracking de las actividades. Entonces yo puedo ir viendo actividad por actividad y yo puedo, por ejemplo, aquí en progreso, decir que la actividad inició, que la actividad terminó, si se tardó más o menos de lo que tenía planificado, puedo comparar escenarios constructivos, haciendo baselines y comparándolas entre sí. Puedo asociar que la duración de la actividad esté programada para estar vinculada a algún otro parámetro interno de mi planificación, como por ejemplo los recursos materiales, o que, digamos, yo establecer una regla de que hay una duración X por el vaciado del hormigón y que él tome el valor del volumen del hormigón de esta pared y entonces calcule, en función de la regla que he establecido, cuál es la duración en función del rendimiento que yo he establecido para eso. Eso lo podemos hacer en Syncro. También podemos asignarle costos a las actividades que hemos extraído de nuestro presupuesto y entonces hacer también un poco de control financiero dentro de Syncro para poder ver un poco la curva de valor ganado, cómo debería estarse desembolsando el dinero en una línea base original, compararlo contra otros escenarios de planificación y ver cómo me va a impactar económicamente. Puedo, a través de esta herramienta que es Project Controls acá, SyncroScript, muchas de estas actividades de cambiarle nombre a las tareas, de cambiar perfiles de apariencia, etcétera, en lugar de hacerlo de manera manual, nosotros podemos directamente utilizar SyncroScript, que es como una pequeña herramienta o una pequeña interfaz de código donde, con varios tutoriales internos que el software tiene, podemos aprender los comandos más básicos y vía código no tener que, por ejemplo, cambiar manualmente el nombre de todo esto, sino cambiarlo de manera automatizada o darle cualquier instrucción al software vía script en lugar de darle vía clics y vía trabajo manual, ¿no? Eso cuando estamos trabajando con proyectos muy grandes, donde se nos puede simplificar el trabajo. Otra cosa muy importante, cuando nosotros trabajamos de esta forma y tenemos parámetros compartidos entre nuestros recursos y nuestra programación, no importa que el modelo cambie, porque si el modelo cambia, yo lo vuelvo a exportar, pero tiene la misma codificación interna, vean lo rápido que se me hace volver a vincular todo internamente. O sea, es un trabajo muy, muy corto y un trabajo muy, muy rápido. Entonces, yo realmente les digo que es una herramienta que nosotros usamos no solamente a nivel de formación, sino a nivel profesional en nuestros proyectos, y es una habilidad el uso de este software y en general el uso del BIM 4D, desde nuestro punto de vista, indispensable para los profesionales de la construcción de hoy y del futuro próximo, ¿no? Porque esto es algo que cada vez va a ser más indispensable en el contexto de la ejecución de proyectos que son cada vez más competitivos y más rentables, ¿no? Déjenme ver una cosa, un segundo, para ver si puedo terminar mostrándoles un último tema. Estoy buscando aquí un segundo, por favor, si me dan un minuto, se los puedo mostrar para cerrar. Denme un momento por acá que estoy buscando en la otra pantalla la información. Vale, perfecto. Vale. Comentarles que esto no aplica nada más para proyectos de edificación, sino que cualquier cosa que yo tenga modelada, puedo perfectamente desarrollarla e incluirla acá en mi planificación, ¿no? O incluirla dentro de un modelo de este tipo. Entonces, fíjense, vamos a ver un momento por acá para ver si puedo abrir un ejemplo particular que les quede, por ejemplo, este que está acá. Fíjense, este proyecto, esto es hecho en Syncro, esto es un proyecto industrial muy grande. Entonces, fíjense, yo lo voy a dejar reproduciendo, no importa que no tenga audio, yo les hago los comentarios, pero vean cómo esto es hecho por nosotros directamente. Fíjense, en este caso estamos hablando de un proyecto de una edificación industrial enorme, de un proyecto industrial muy, muy grande. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos de estas características, que tiene una gran cantidad de actividades relacionadas y una inmensa cantidad de objetos. Lo voy a adelantar un poco porque tarda un poco en mostrarse. Entonces, fíjense, esto tiene toda esta cantidad, mira, de pilotes, de estructura, de infraestructura en hormigón armado que está incluida dentro de toda la totalidad de elementos que componen la planta. Es un proyecto complejo que incluye equipos, que incluye también estructura metálica en una serie de etapas determinadas. Y vean cómo yo puedo
un proyecto complejísimo, convertirlo en una planificación muchísimo más manejable y llegar a tener, bueno, mire, un objeto o un modelo de esta dimensión perfectamente planificado y sincronizado respecto a lo que he diseñado originalmente, ¿no? Entonces, era algo que no quería cerrar la presentación sin mostrarles, ¿no? Y dejarles por sentado que para todos aquellos de ustedes que trabajen más bien en el ámbito de las infraestructuras o demás, siempre que se pueda modelar, se puede perfectamente traer a Syncro y trabajarlo en esta otra plataforma, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, esa era como la información que yo quería transmitirles acá el día de hoy. Y ahora más bien quedo atento a sus preguntas o a cualquier duda que puedan tener, ¿no? Y a cualquier consulta que puedan tener sobre el programa de formación. No sé si alguno más de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si lo vieron interesante, por favor me comentan, ¿eh? Pueden hacerlo a través del panel de preguntas que tienen a su mano derecha en GoToWebinar. No sé si está todo claro, si hay alguna duda, algún comentario, lo que sea, cualquier feedback será atendido. Si no, pues igual de todas maneras aprovecho de irles comentando que si yo me voy aquí a formación, les decía que esto lo vemos en la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que empieza el próximo 8 de mayo y que realmente es un programa de formación muy, muy interesante al que todavía están a tiempo de apuntarse, donde podrán salir con las herramientas por lo menos fundamentales para poder utilizar Syncro en un entorno profesional y que esta especialización a su vez forma parte del Máster en BIM Management de INESATEC. Pueden hacer la especialización de manera independiente, como pueden hacer también todo el máster, que digamos es el reto o la recomendación que nosotros le damos a todos, que se inscriban en el máster, porque el máster les da la posibilidad de formarse no solamente en estos temas de BIM 4D, 5D, etcétera, sino en bueno, capacitarse en todos los ámbitos del BIM y salir con este perfil profesional de BIM Manager, que es el que realmente es más buscado por las empresas a nivel internacional. Bueno, no sé si cualquiera de los que está conectado, José, Juan Carlos, Mario de Jesús, Marisol, Nilo, Osvaldo, Tonatiuh, William, bueno, en fin, cualquiera, una lista larga de los que están conectados, cualquiera de ustedes que quiera intervenir, hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para atenderle un par de minutos más. Y si no, pues con eso iríamos cerrando este webinar o esta sesión formativa del día de hoy. Bien, por acá nos dicen que está todo claro. Por acá Luisa nos agradece. Muy bien, perfecto. Pues nada, si no hay ningún comentario ni ninguna duda y está todo absolutamente claro, de mi parte no me queda más que despedirme, agradecerles a todos por acompañarnos la tarde de hoy, recordarles que, bueno, que están a tiempo de inscribirse tanto en el máster como en la especialización, cualquiera de los dos programas de formación donde abordamos este tema, y que, bueno, serán más que bienvenidos y nos encantará contar con muchos de ustedes para el futuro, ¿vale? Y para que arranquen este programa o este camino de formación con nosotros acá en INESATEC. Bueno, y nada, por último también recordarles que todos estos servicios nosotros los brindamos no solamente a nivel de formación, sino también a nivel de consultoría técnica, es decir, nosotros trabajamos con esta metodología y con BIM en general, tanto en nuestros proyectos estructurales como en nuestros proyectos multidisciplinarios, y que si necesitan cualquier apoyo a nivel de empresa para el desarrollo de un proyecto o incluso para la implementación del BIM, no solamente a nivel de formación individual, sino a nivel de, digamos, implementación organizacional, pues nada, estamos a la orden para atenderlos si así lo requieren. Entonces, bueno, por acá en Barcelona son las 7:52 p.m. Con eso iríamos cerrando. A ver, por acá parece que ves una pregunta. Mario de Jesús comenta, el tema es muy interesante, veremos qué hacer para integrarnos. Pues bueno, adelante Mario. Ya sabes que eres bienvenido y cualquier información adicional que requieras, ya sabes que puedes comunicarte con nosotros. Nada, agradecerles otra vez y que tengan feliz tarde, feliz día, depende de donde se encuentren. Y esperamos verlos en el curso, en la especialización, en el máster y en general en todos los webinars y actividades de formación que estamos desarrollando.
Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.